Empieza a pelear al miedo en contra de la democracia, al miedo en contra del socialismo, al miedo en contra del comunismo, para movilizar en principio las clases medias, pero después a todos los demás sectores en lo que llama la facha de equipamiento. Es decir, escuadrones políticos armados. Claro, es como se mezcla la política con la violencia. Y eso es una de las señales primeras y primarias de la aparición de esa reivindicación de la violencia como método para construir poder. Efectivamente, en 1922, Mussolini llega al poder. Mira, tomó una foto, pero quiero preguntar. Y va a ir construyendo esas primeras bases del fascismo. En principio, ¿qué reivindica el fascismo? ¿Qué valores? ¿Sobre qué valores se estructura? Porque después de 1923 va a haber un intento de golpe de Estado en Alemania, que es la aparición pública del Partido Nazi, el Partido Nacional Socialista Alemán, que aparece como un intento de golpe de Estado en el año 1923. ¿Qué reivindica ellos? Primero rechazan por completo toda la tradición liberal, toda la tradición que viene de la Revolución Francesa. Rechazan los patrones, los valores centrales de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son? Libertad, igualdad, fraternidad. El fascismo rechaza toda la modernidad, rechaza todo lo que es cultura de esos valores y todo lo que viene de esos valores. ¿Qué movimientos políticos que aparecieron en el siglo XIX y siguieron apareciendo en el siglo XX se montaron sobre los valores de la Revolución Francesa? Los demócratas, los liberales, los socialdemócratas, los socialistas. Todos estos se montaron sobre la misma corriente de la Revolución Francesa, interpretando de una u otra manera esos valores. El fascismo va a rechazar todo eso y va a reivindicar, primero, al ser antiindividualista, va a reivindicar una imagen corporativa de la sociedad y del Estado. Por eso el fascismo es anticapitalista liberal, lo cual no quiere decir que los fascistas hicieran acuerdos con determinados pros económicos, con determinados monopolios económicos, para montar una estructura de poder orgánica. Reivindican al Estado como totalidad y reivindican que la nación tiene que caber dentro de la figura del Estado. Esa imagen de que nada fuera del Estado, nada contra el Estado, es la imagen que Mussolini daba del concepto fascista italiano. Y es algo que se va a repetir también en el caso alemán. Entonces, claro, efectivamente, ese fascismo histórico que pretende acabar con los valores de la Revolución Francesa, penetrar las instituciones liberales y desde dentro destruirlas, reivindica el voluntarismo en contra de la reflexión racional. De hecho, para ellos la racionalidad, la deliberación democrática, esto que estamos haciendo aquí hoy, la construcción de acuerdos, de consenso, es visto como traición, es visto como signo de debilidad. El hecho de que nosotros nos pongamos a conversar y a tratar de resolver racionalmente nuestras disputas es visto por el fascismo como una señal de debilidad. Reivindican la fuerza, reivindican la acción irracional y la acción por la acción, incluso la acción fundamentalmente irreflexiva. Y así forman sus movimientos. Es decir, los primeros protagonistas de movimientos armados vinculados a partidos políticos son los fascistas. Es decir, los que eran las fachas de combatimiento en Italia son las tropas de asalto en Alemania, la GSA, que es un partido político con un grupo armado que los respalda. Un partido político con ese grupo armado lo que hace es golpear a los opositores, es amenazarlos, amedrentarlos para sembrar el miedo y a partir del miedo construir su poder. Eso era el fascismo. Ese fue el fascismo histórico. Y usaban la democracia para destruir la democracia. Eso es importante tenerlo y al mismo tiempo tenían una concepción de la economía autárquica, quiere decir que todo lo que se producía en el país era exclusivamente para el servicio interno. Autárquico, sin dependencia externa en principio, con una alianza en la cual ellos colocaban a los empresarios, arrodillaban a los empresarios. ¿Qué quiere decir arrodillar a los empresarios? El empresario puede subsistir y en esto se diferenciaban de los comunistas, pero el empresario va a hacer lo que el facho diga, si lo que el Estado diga, cuando el Estado lo diga y como el Estado lo diga. Si los empresarios están dispuestos a seguir órdenes del Estado, podrán sobrevivir, y no solo sobrevivirán, sino prosperarán. Grandes trozos monopólicos en Italia y en Alemania prosperaron a la luz de este tipo de acuerdos. En caso, si ustedes revisan, ¿quiénes aquí han visto la lista de Schindler?
Muy bien, si han visto la lista de Schindler, van a ver que Schindler era un empresario alemán y que efectivamente terminó trabajando y actuando a las órdenes del Estado. Porque en el fondo, para el fascismo, el Estado, encabezado por un líder único, sea Mussolini, sea Hitler, sea un poco el caso de Franco en España, es el que controla toda la estructura de poder. Entonces, el carácter personalista es otra cosa que define a ese fascismo. Por otro lado, el desprecio que tienen por la historia tiene que ver con la sustitución de la historia por el mito. Ellos no creen en el debate histórico, el debate sobre lo que es verdad o no en base a hechos, en base a datos, no. Ellos sustituyen su historia por una idea mitológica y pretenden que esa mitología sea implantada sobre toda la sociedad y toda la sociedad sea encuadrada dentro del Estado. Es decir, el fascismo creó unidades para los jóvenes, unidades para las mujeres, unidades para los obreros, todo encuadrado y controlado por el Estado. Y todo reivindicando la violencia y concibiendo la política como una guerra permanente, donde no puede haber acuerdos, donde no puede haber diálogo, donde no puede haber construcción de consenso, ni puede haber pluralidad ni disenso. Ese es el fascismo histórico, y ese fascismo histórico desembocó terriblemente en la Segunda Guerra Mundial y en la matanza vinculada a la Segunda Guerra Mundial, pero por la incapacidad de reconocer al otro y reconocer la legitimidad del otro más allá de ser un enemigo. Entonces, claro, esa es un poco la historia.